Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet y la aplicación La 30, que por supuesto es impecable en cuanto a sonido, imagen. Tenés todo en el streaming de la radio, como también tenés todo en el streaming de nuestra fundación, que es Libertas. Nuestra web es www.libertas.uy, www.libertas.uy. Estamos en Facebook, en donde estamos, el mismo nombre del programa, por supuesto. Estamos en X, arroba en donde estamos. También tenemos nuestro Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en donde estamos. Si te suscribís, vas a tener toda la información, todas las noticias de nuestro canal. Hace ya 4 años y medio que estamos trabajando con esta propuesta periodística, básicamente en función o con el cometido de defender nuestras libertades, nuestras garantías como ciudadanos, como habitantes del país incluso. Es más amplio el concepto de la Constitución. Sí, porque en definitiva lo que estamos defendiendo es la Constitución de la República, dado que con la Constitución es que podemos tener todas nuestras garantías. Temas que venimos recurrentemente tratando, trabajando periodísticamente, y desde las investigaciones de la teoría de Estado, de las razones del Estado, de las teorías de gobierno, de los distintos sistemas políticos, de los sistemas políticos en la historia del Uruguay inclusive, los distintos gobiernos, y hoy por hoy la actualidad de nuestro país, tema fundamental, tratamos la actualidad política, la actualidad económica, la actualidad social del país. Bueno, es que nos damos a esta tarea en pos de concientizar y concientizarnos sobre todo nosotros mismos respecto a la importancia y a la trascendencia que tiene saber básicamente de qué se trata vivir en una democracia republicana, qué es una democracia republicana, qué es el Estado de Derecho, porque está muy estropeado en nuestro país. Ha tenido sucesivos golpes técnicos de Estado en estos últimos años. Se han legislado leyes que no reconocen a la Constitución y son leyes de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que son leyes que obedecen al interés público, que nos afectan a todos, que es el Estado en relación a nosotros. Por ejemplo, el Estado administrando justicia penal, en este caso desde fiscalías y desde una ley de Fiscalía General de la Nación y desde un código del proceso penal que fueron promulgadas, perdón, esas leyes en el año 2017. Desde el año 2017 a la fecha no tenemos ya separación de poderes, no tenemos al Poder Judicial como el poder que garantiza digamos, nuestros derechos como ciudadanos, no garantiza el debido proceso, ya no tenemos jueces a cargo de una contienda penal a partir de una denuncia, por ejemplo, respecto a cualquier delito, no tenemos garantías en materia de derechos humanos, dado que hoy por hoy en nuestro país hay presidiarios de guerra, presos políticos, rompiéndose con un principio básico del derecho, que es la seguridad jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque hay una ley que en su momento se promulgó a través de mayorías muy amplias en la Asamblea General del Uruguay en plena democracia, ya a la salida democrática después de la dictadura, cuando se promulgaron dos leyes, la ley de amnistía, que sigue vigente, y la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Bueno, esta última que nombré fue derogada por el Frente Amplio en el gobierno de José Mujica. Ley que propusieron referenciar a través de un referéndum, que a los 20 años propusieron nuevamente recurrir a través del mecanismo del plebiscito, una ley que es irrecurrible, una ley cuya naturaleza jurídica no admite recurso, no admite ser derogada. ¿Por qué no admite recurso? Porque no admite ser derogada, dado que es una renuncia a la pretensión procesal. Y la renuncia a la pretensión procesal o a la legitimación procesal activa está consignada en el artículo 228 del Código General del Proceso, es un derecho que tenemos todos y por supuesto el Estado como sujeto de derecho, el Estado como persona jurídica, así lo determina el artículo 21 del Código Civil y así lo determina nuestra Constitución como asociación libre
como una asociación libre, una asociación política libre, por lo tanto le da naturaleza de asociación con personería jurídica, con precisamente naturaleza de sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque es el bien mayor que tenemos que proteger, es nuestra personalidad como nación, es nuestro todo organizado desde la Constitución. Y el Estado, entonces, dicho esto, en calidad de bien mayor, el Estado que es el que legisla nuestro derecho penal, el que establece el orden público, el orden de la convivencia, renunció a través de una ley a desarrollar juicios respecto a dos grandes casos en particular. Por un lado, a través de la ley de amnistía, renunció a desarrollar juicios penales ante determinadas personas que integraron grupos armados, grupos terroristas contra el Estado y contra la sociedad, grupos que aplicaron el terrorismo, que desarrollaron la estrategia de guerra de guerrillas, que desarrollaron sedición, delito de terrorismo, delito de desaparición forzosa, delito de torturas, delito de privación indebida de libertad, con las cárceles del pueblo, por ejemplo, delitos de copamientos, delitos de robo, delitos de asesinato, delitos de tortura. Sí, todos los grupos terroristas, sediciosos, que en aquel Uruguay del contexto de Guerra Fría, me refiero a los años 60 y años 70, perpetraron una lucha armada a través de una organización militar compleja, profesionalizada, para atentar contra las instituciones democráticas de nuestro país, vale decir, contra las instituciones que están escritas, consignadas por nuestra Constitución, por la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Atentaron contra el orden constitucional de nuestro Estado de Derecho, atentaron contra el orden constitucional de nuestras instituciones democráticas y republicanas en pleno periodo de democracia, atravesando 3 gobiernos democráticos. No conformes con ello, no conformes con ello, fueron por la vía legislativa, por la vía que ellos menos pretenden, porque el Frente Amplio, organizado por el Partido Comunista del Uruguay, dado que el Frente Amplio es el resultado de la concepción político-estratégica del Partido Comunista del Uruguay para obtener definitivamente el poder del Estado, obtener los poderes, es decir, las estructuras de poder que nos gobiernen, bueno, precisamente fueron por la vía ya indirecta o representativa, que de representativa no tuvo nada, porque no nos representa, porque no representa lo que establece la Constitución, porque no representa el límite de poderes que la Constitución así consigna, el límite de poderes que la Constitución establece, no representa tampoco a los principios generales del derecho, no representan a la disposición del Código General del Proceso, artículo 228, respecto a esa derogación de la ley de caducidad, que fue la que derogaron. Ley de caducidad que, te repito, es la renuncia de un derecho potestativo, de un derecho procesal que todos tenemos, que es, por supuesto, la legitimación procesal activa. El Estado uruguayo renunció a la legitimación procesal activa y al hacerlo, disculpen, estoy con un resfrío bárbaro, otra vez con estos cambios de temperatura, tremendo esto. Al renunciar a esa pretensión procesal, lo que aplica Uruguay es un principio del derecho procesal establecido en nuestro Código General del Proceso, que tiene por eso mismo valor general, porque es el código que establece los principios generales de nuestro derecho procesal y establece inclusive los modelos de procesos que se pueden desarrollar o legislar en nuestro país. Jamás se habla en el Código General de Proceso de un sistema de fiscales, ni de fiscalía acusatoria adversarial, como así se instaló en materia penal. Tampoco la Constitución de la República, desde los artículos 15 al 23. Por lo tanto, en esos gobiernos de Frente Amplio se desobedeció totalmente a la Constitución, se atentó contra la Constitución por la vía legislativa, es decir, aplicaron lo que se llama en marxismo gramsciano
la tecnología o la estrategia de la revolución pacífica. Están desarrollando aquella revolución armada, la están desarrollando ahora por la vía pacífica, vale decir, por la vía legislativa, por los tecnicismos legislativos, de ahí que podamos hablar de golpes de estados técnicos, porque del punto de vista estratégico, legislativo, técnicamente, le dan golpe de estado a los mandatos de la Constitución, le dan golpe de Estado a las atribuciones y competencias de los poderes de nuestro Estado de acuerdo a la Constitución. Así lo hicieron en los gobiernos del Frente Amplio durante 15 años. Por lo tanto, en esos 15 años de Frente Amplio no solo hubo corrupción económica, que sí la hubo, y en gran medida, corrupción económica, corrupción financiera, corrupción institucional, hubo corrupción legislativa, corrupción institucional, por lo tanto, corrupción legislativa e institucional, que es lo peor que nos puede pasar, porque de alguna manera, como dice el dicho popular, la plata va y viene. Te perjudica muchísimo que te roben la plata, a nivel individual y a nivel de país. Nos perjudica notoriamente, pero más nos perjudica, más nos compromete nuestro destino colectivo como nación cuando ya nos roban, cuando adulteran los mecanismos democráticos que la Constitución establece cuando nos roban por la vía legislativa los poderes legítimos del Estado que nos representan, porque así están consignados en la Constitución. Por lo tanto, nuestra democracia representativa ya fue, bueno, muy mancillada, ultimada, estropeada, y nuestro Estado de Derecho recibió golpes de Estado técnicos. Nuestro poder judicial ya no funciona, no tenemos la separación de los poderes. Hoy la justicia penal, así como la justicia de género, también inconstitucional, que no se reconoce en los principios republicanos democráticos de nuestra Constitución, según lo consigna el artículo 82 y según los artículos 7, 8, 9, artículos 12 al 23, por ejemplo, que establecen cómo se debe desarrollar el debido proceso en materia penal, qué derechos nuestro Estado protege y reconoce, artículo 7, bajo qué principios funciona el reconocimiento general y universal de nuestros derechos, artículo 8, principio de igualdad ante la ley, y a través de leyes que son de valor general, universal, y que nos brinden estabilidad jurídica, seguridad jurídica. Todo eso se violó en los gobiernos del Frente Amplio. Absolutamente. Claro que con la complicidad de los legisladores de aquella oposición, que lamentablemente se callaron la boca como se callan hoy, siempre lo decimos en este programa, que hoy también se callaron la boca con mayorías parlamentarias, con el 54% del poder legislativo, que le da el instrumento clave, el instrumento inclusive con un poder legislativo ideal, porque ¿qué gobierno no desea gobernar con un 54% de sus componentes dentro del poder legislativo, que es el poder por el cual se legisla el país? Se corrige el país si está mal legislado. Se legisla de mejor manera si faltan cosas que legislar o se descubre la profundización de ciertos temas establecidos en la Constitución y en nuestras leyes de orden público. No lo hizo este gobierno. Solo vino con una ley levemente modificativa, instrumental, inclusive utilizando el mecanismo de la ley de urgente consideración, que se podría haber utilizado para todo esto que digo y no lo hizo, pero quedamos entonces con un Estado muy rengo, con un Estado de Derecho muy rengo y con una constitución desobedecida, inaplicada, constitución a la cual no leen, como va a pasar con estos plebiscitos, el plebiscito del PIT-CNT y el plebiscito de Cabildo Abierto, que son verdaderos atentados contra la Constitución. Directamente son esos, son atentados contra la Constitución porque contradicen abiertamente los principios que la Constitución establece en materia de un derecho inviolable como el derecho de propiedad, como el derecho de la legítima actividad en la actividad, valga la redundancia, en la magistratura privada, si querés para no redundar, es decir, la legítima actividad privada,
desde el derecho inviolable de propiedad. Todo eso violan estos dos plebiscitos, que parece que, bueno, el de Frente Amplio llegó a las firmas, el de Cabildo Abierto parecería, según declaraciones de Guido Manini Ríos, que también. Pero volvamos a la ley de caducidad que este gobierno podría haber restablecido, restableciendo así inclusive a través de una auditoría tanto externa como de la nación, las reparaciones patrimoniales y por daños, no solo por daños y perjuicios, sino por daño moral, a todos quienes están hoy por hoy en calidad de presos políticos en Domingo Arena, en Coraceros, a través de esta campaña vengativa que desarrolla el movimiento Tupamaro junto con el Partido Comunista, de esa fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, que es absolutamente inconstitucional, ilegal, de ningún valor, y que si realmente lograran ciertos juristas enterar a la Corte Internacional Penal, vale decir al Estatuto de Roma, que esto está pasando, se tendrán que tomar cartas en el asunto y revisar a Uruguay como un Estado de Derecho fallido, ya no solo que comete mala praxis, sino que es un Estado de Derecho fallido que lleva presos a quienes no puede llevar porque están amparados por una ley que es inderogable, dado que la renuncia a la pretensión procesal, repito, es un derecho potestativo que cuando se ejerce produce el efecto jurídico de la extinción del juicio. Se considera en el derecho procesal que la renuncia a una pretensión procesal o la renuncia a la legitimación procesal activa, que es lo mismo, produce un efecto jurídico que es la extinción del juicio. Inclusive se concibe como uno de los modos excepcionales de concluir un juicio, como uno de los modos excepcionales de extinguir el juicio. Y si te dice extinguir, quiere decir que ese efecto jurídico tiene un valor jurídico para siempre. En el universo del derecho, ese acto, ese acto jurídico, tiene un valor para siempre. No puede ser modificado. Por ende, rompieron con un principio eterno del derecho, un principio general, que es el principio de seguridad jurídica o estabilidad jurídica. No te pueden decir que hoy tenés un derecho por determinada ley de orden público, especial en este caso, es una ley especial, que está fundamentada en el propósito, si vos querés, en el espíritu legal o en el propósito de pacificar y dar decoro a nuestra sociedad, así como también está inspirada en el mismo propósito o en ese mismo espíritu legal la ley de amnistía. La ley de amnistía es de una naturaleza jurídica muy similar a la ley de caducidad. La ley de amnistía lo que nos plantea es una resolución anticipada del juicio, de ciertos juicios. La ley de caducidad lo que nos plantea es la renuncia de ciertos juicios penales, por lo tanto los extingue, para siempre queda extinguido. Si se extingue es para siempre. Parece que hay que redundar en este país y en este mundo y emplear lo que en el castizo español de modo, digamos, certero, semánticamente se llama pleonasmo. El pleonasmo es la reiteración innecesaria de una palabra cuyo significado ya fue dicho por la primera. Es como más mejor, no se dice, ¿verdad? Yo lo digo en broma muchas veces acá. Mejor quiere decir lo que está más allá de otras cosas. Lo mejor es lo que tiene superlativa importancia respecto a a otras cosas de parecida naturaleza. Es mejor que, ahora lo mismo es decir, modo excepcional de extinción de los juicios. Yo agrego para siempre para que quede claro. Pero en definitiva, si te dicen que es un modo excepcional de extinguir el juicio, ya está, se extinguió ese juicio. Si un juicio se extingue, ese efecto jurídico, redundemos una vez más, ese efecto jurídico es para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede restablecer ese juicio, que no se puede volver a ese juicio, porque fue extinguido a través de una renuncia procesal, que es un derecho que tenemos todos como sujetos de derecho, en este caso procesal. Podemos ser sujetos activos o pasivos, pero en este caso es el sujeto activo el que puede emplear este derecho
potestativo, que quiere decir que es un derecho que podés aplicar o no, que podés ejercer o no, de acuerdo a tu libre voluntad. Esos son los derechos facultativos o potestativos. Podés llevarlo a cabo o no, según tu decisión personal, tu voluntad, y así entonces, sin que la otra parte pueda aceptar o no, no tiene ningún derecho a aceptar o no tu renuncia. Es un derecho potestativo unilateral, es un derecho que se considera técnicamente en las ciencias jurídicas intuito personae, es decir, solamente implica el desarrollo personal de ese acto de voluntad. Esos son los derechos facultativos y personales, estrictamente personales, son unilaterales. Ese ejercicio unilateral de ese derecho potestativo es lo que hizo el Estado uruguayo cuando formuló dos leyes, la ley de amnistía y la ley de caducidad. ¿Por qué se derogó la ley de caducidad después de todo esto que se digo? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué desde el sistema político uruguayo nadie dijo nada respecto a esto que estoy diciendo? Si estamos llenos en este país de mi hijo el doctor, si Uruguay se caracteriza por ser un país lleno de abogados, de escribanos, de procuradores, todos saben derecho lo que acabo de nombrar, los que tienen esa formación, todos. Y además, estamos llenos de legisladores, que también tienen que saberlo, porque si estás dedicado en tu vida a ser legislador, ¿no? Vivís de legislador, de ser legislador, hay nombres propios en nuestro país que hace 25 o 30 años que viven de ser senadores o diputados. ¿Por qué no dicen esto? ¿Por qué no plantean estas cosas? Nunca las plantearon. ¿Por qué se callan la boca? ¿Pacto político, acuerdo político? ¿Ir hacia un modelo político distinto de nuestro Estado de Derecho? ¿De lo que dicen nuestras leyes de fundamental importancia porque son leyes de orden público, como el Código General del Proceso, como los principios generales del derecho, como lo que consigna nuestra Constitución? ¿Por qué se calla la boca el sistema político en todo esto? ¿Por qué dejaron que el Frente Amplio hiciera todo esto? ¿Por qué el Frente Amplio se salió con la suya en esta campaña deshonesta y vengativa contra un núcleo de personas que integraron aquellas Fuerzas Armadas y que inclusive estaban en condiciones de subalternos, porque eran muy jóvenes, no tenían grandes rangos militares, no formaban parte de los cuerpos, digamos, de comandantes, de coroneles, generales, que llevaron a cabo aquel gobierno de aquella dictadura? Hasta eso se da. ¿Y cómo puede ser que todo esto además se desarrolle a través de una fiscalía, siquiera a través de un poder judicial, es decir, a través de un juez, que también sería aberrante, sería ilegal, sería inconstitucional? Pero esto es inconstitucional por todos lados. Instalaron un sistema inconstitucional que nos impera como un nuevo sistema penal, el de la Fiscalía General de la Nación, con el Código del Proceso Penal, que establece una primera etapa penal, penal, digamos, judicial penal, que no lo es, fiscal penal, a la que llama fiscal acusatoria, etapa fiscal acusatoria adversial. Y dentro de ese esquema, de ese sistema inconstitucional e ilegal, instalan una fiscalía de lesa humanidad especializada en la pesquisa, la investigación, yo traduzco en la persecución de supuestos delitos de lesa humanidad en el marco de los años 1973 a 1985, cuando los delitos de lesa humanidad fueron tipificados por el Estatuto de Roma y aceptados por nuestro país al suscribir al Estatuto y luego promulgar la ley que interpreta esas nuevas tipificaciones de delitos, como los delitos de lesa humanidad, el delito de terrorismo, el delito de genocidio, el delito de invasión o agresión, en el año 2006. Y el Estatuto de Roma consigna en su artículo 11 que entrará en vigor la aplicación de esos delitos, podrán ser juzgados a partir de la fecha de la promulgación de la ley del Estado que suscribe el Estatuto de Roma. Es decir, podrán ser juzgados como delitos a partir de esa fecha hacia el futuro.
no hacia el pasado. Todo es inconstitucional, todo es ilegal, no responde a los principios generales del derecho procesal, no responde a los principios generales del derecho penal, la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, no responde al Estatuto de Roma, no responde al Código Penal, no responde al Código General del Proceso, todo lo que hicieron, desde la derogación de la ley de caducidad, legislar esa Fiscalía de Lesa Humanidad, decirnos mediante una ley que le inspira que en nuestro país existe terrorismo de Estado desde el año 1968, un disparate, una aberración, que también este gobierno se cayó la boca y se cayó en su poder político, en su capacidad de autoridad política, con el 54% del poder legislativo. Y estamos hablando de la ley de eutanasia, y costó un disparate, por no decir otra cosa, retomar el Instituto de la Patria Potestad, recomponiendo la corresponsabilidad en la crianza de los menores, la llamada popularmente ley de tenencia compartida, que tanto trancaron, inclusive legisladores por dentro del Partido Colorado y del Partido Nacional, porque están imbuidos como bobetas con esa ideología de género, que es una ideología de cuño marxista, que, que pervierte la laicidad de nuestro Estado, pervierte la laicidad, la neutralidad, la técnica de nuestra justicia, pervierte la laicidad y la universalidad general de nuestras leyes, pervierte los principios constitucionales, pero ahí los tenemos como legisladores que están haciendo el caldo gordo al proyecto de país, de Estado ideológico que instaló el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno y que pretende reinstalar y fuertemente progresar o intensamente progresar hacia un modelo más y más socialista comunista, como así lo manifestó Gonzalo Sibila, actual líder del Partido Socialista del Uruguay. Así lo formula el Partido Comunista del Uruguay. Y tenemos entonces un Estado de Derecho ya muy estropeado, que no nos brinda las garantías que aquel Uruguay nos brindaba, y ahora incluso con un nuevo acuerdo político entre Orsi y Vergara, que plantean ciertos puntos de acuerdo, de algún modo blindando la imagen de Yamandú Orsi, aparentemente afectado políticamente por esa denuncia de una mujer transexual, pero parece ser que ahí no se aplica la ideológica justicia de género, dándole impunidad en esta carrera política a quien se considera que es el líder político que lidera las encuestas y que será el próximo candidato a la presidencia para competir en esa justa electoral, en esa contienda electoral, en pos de obtener la presidencia y el poder ejecutivo de nuestra República Oriental del Uruguay. Estamos muy complicados, estamos delicadamente complicados con esta fuerza política que responde a todos los principios doctrinarios y estrategias políticas del Partido Comunista del Uruguay, partido que a su vez responde a esa internacional comunista muy vigorizada en estos últimos años, fuertemente trabajadora de su doctrina socialista comunista desde ese, digamos, paradigma que es el socialismo del siglo XXI, me refiero al Foro de San Pablo. Todo el Frente Amplio, conjuntamente con el PIT-CNT, que es el brazo armado de un aparente sindicalismo, que operan como sindicatos únicos, pero operan fuertemente en lo político, integrando, formando parte, todos sus principales integrantes del Partido Comunista del Uruguay, así también la FEU, como organización gremial estudiantil de los estudiantes de la Universidad de la República, también la FEU integra el Foro de San Pablo. Ingresen a la página oficial www.forodesaupaulo.com y van a ver que todo esto que digo es absolutamente cotejable, contrastable, confirmable. La FEU
el PIT-CNT, el Frente Amplio, Partido Comunista del Uruguay, por supuesto, y todos los personajes principales, los referentes que estamos acostumbrados a ver, todos son miembros activos, militantes del Foro de San Pablo. Vamos a una pausa. Quería leer los 8 puntos porque me parece interesante, una vez más, discernir que cuando nos dicen que nos dicen algo, no nos dicen nada. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero plantean 8 puntos, de acuerdo. La mesa política del Frente Amplio. Bueno, acá quedó afuera Carolina Cose, la mesa política que desarrollan Mario Vergara y Yamandu Orsi en esta alianza estratégica de quien lidera las encuestas como candidato a presidente en esta precandidatura y quien tenía el 7% de la intención de votos de adherentes. Y bueno, suponiéndose que ese 7% en gran medida se lo traslada ahora a Yamandu Orsi ya para blindar, para consolidar el liderazgo de esa precandidatura en la interna del Frente Amplio y ser el próximo candidato a presidente que entre en la contienda presidencial. Vamos a una pausa, Maxi, si te parece, y continuamos. Ya vamos a recibir al doctor Conrado Rodríguez. No estuvo con nosotros hoy el doctor Gustavo Subía, me avisó ayer, por motivos de su propia campaña política, recorre el interior. Y bueno, y 2x3 me avisa, sí, a último momento que no puede salir. Así que vamos a ir a una pausa, Maxi, y bueno, y continuamos, ¿eh? Estos temas son realmente importantísimos, álgidos. Voy a ver si puedo leer rápidamente esos puntos recibiendo a Conrado Rodríguez y quizá también se anime a compartir algún comentario al respecto en este programa. Quédate ahí.